Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa hoy. En primer lugar, el ex embajador de México ante la Casa Blanca y consultor internacional, Arturo Sarucán. Bienvenido, Arturo, como siempre. Buen día, gracias. Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Y Arturo, hay noticias nuevamente de la campaña electoral aquí en Estados Unidos. Las elecciones ya son en menos de 3 meses, el 8 de noviembre, y se enfrentarán Donald Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata. Ayer el señor Trump, y está en las primeras páginas de todos los diarios como el Washington Post, estuvo encabezando un meeting de campaña en Carolina del Norte, un estado tradicionalmente conservador. Él además ha llamado mucho la atención sobre la circunstancia de que Hillary Clinton puede estar dispuesta a que se elimine, a que se derogue la segunda enmienda de la Constitución, que es la que permite a la gente portar armas en este país. Pero el señor Trump en este meeting, refiriéndose también al hecho de que en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hay 9 integrantes, pero falta por nombrar uno, tras la muerte de Antonin Scalia en enero, el señor Trump dijo lo siguiente: Hillary quiere esencialmente abolir la segunda enmienda. Y dijo además, si ella llega a escoger sus jueces, nada que hacer, amigos. Aunque la gente de la segunda enmienda, de pronto sí, no sé, como sugiriendo que la gente de la segunda enmienda, los que portan armas, podrían solucionar este problema. Algunos interpretaron esta declaración de Trump como una incitación a la violencia contra Hillary Clinton, a la violencia por parte de quienes tienen armas. El señor Trump dijo que no, que simplemente estaba diciendo que lo que tienen que hacer los partidarios de la segunda enmienda es salir a votar contra Hillary Clinton. ¿Qué efectos puede tener en esta campaña esas palabras de Trump? Me parece muy delicado, Juan Carlos, porque además es un patrón que hemos visto a lo largo ya de este año de pre-campaña y campaña ahora de Donald Trump. Es el mismo proceso, es como una lavadora de ropa, es lava, recicla y vuelve a empezar de nuevo. Trump hace alguna declaración absurda, su equipo de campaña dice que no es cierto, que los medios lo han malinterpretado, pero en el fondo lo que este hombre está haciendo nuevamente con este tema es incitando a la violencia. No puede ser que en un país tan polarizado y dividido como este, que cada día tiene un incidente con un arma de fuego, que no ha sabido y no ha podido y no ha querido regular el uso de las armas de fuego y la compra de las armas de fuego, un hombre en la campaña esté y básicamente incitando a la violencia. Me parece deleznable y me parece que en algún momento el Partido Republicano va a tener que tomar una decisión fundamental sobre cómo se vincula o no a su candidato. Usted tiene la misma lectura, Pablo. Hay un artículo suyo justamente hoy en el diario El Mundo de Madrid donde usted recoge lo sucedido ayer. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo más preocupante no solamente las barbaridades que diga Trump, en el sentido de prácticamente es el fusil de asalto contra las togas, ¿no? Cuando un juez no te guste, pues vas ahí con el revólver y habláis. Es la cobardía política y la cobardía moral del Partido Republicano. Es decir, ayer Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, uno de los principales líderes republicanos, que además había ganado de forma abrumadora una primaria en su estado contra un candidato que era relativamente similar a Trump, se negó a criticar a Trump, se negó a condenar a Trump y dijo simplemente que aquello sonaba como a una broma que había salido mal. Es decir, a mí esto me parece muy peligroso. O sea, no es solamente, la persona que incita a la violencia, sino su propio partido que mira hacia otro lado constantemente. O sea, yo creo que el trabajo más triste en este momento en Estados Unidos debe de ser el de Mike Pence, el candidato a vicepresidente de Donald Trump, porque es una persona muy conservadora, pero no es una persona que dice monstruosidades como Donald Trump. Y Pence prácticamente se pasa la vida entera diciendo, bueno, no quería decir esto, en realidad no sé qué. O sea, es hora, es decir, incluso el Partido Republicano prácticamente, si sigue con Trump,
todavía queda mucha campaña, etcétera, pero se expone a sufrir un desastre electoral muy considerable y el Partido Republicano yo creo que debería mostrar una cierta coherencia, incluso aunque sea solamente en términos de ganancias políticas, en términos de ganarse, digamos, al electorado de Wall Street, a una parte de las Fuerzas Armadas que están dejando el Partido Republicano, que los militares siempre habían votado republicano, un 80%, ahora están en un 50%, queda un 30%. Yo creo que el Partido Republicano debería hacer algo. Yo no entiendo por qué todo el mundo está tan sorprendido y tan indignado si Donald Trump desde el año pasado lleva hablando igual. Lo que ha cambiado son dos cosas y ambas son peligrosas. Uno es el tamaño del micrófono y el otro es el tamaño del eco que tienen sus palabras. Porque Trump y la campaña y Mike Pence y todos los demás pueden retractarse, tratar de explicar sus palabras. Pero lo que pasa es que cada vez que él abre la boca hay un grupo considerable de seguidores, está disminuyendo, pero sigue siendo considerable, que consideran eso como una incitación a la violencia, que ven que su candidato les está dando permiso para llegar a cualquier fin, con cualquier medio que tengan a su alcance para lograr lo que quieren. Y eso es lo más peligroso de Donald Trump. Y el Partido Republicano, ahora que no salgan 50 personas a firmar una carta retirándole el apoyo a Trump, es tarde, ya es el candidato. Ya las reglas ni siquiera les permiten, a menos que hagan unas grandes maromas, tratar de retirarlo como candidato. Entonces, todos estos pronunciamientos tan tarde, tan pocos, tan escasos, le hacen un favor bastante flaco al Partido Republicano, que ha sido un cómplice mudo de lo que está sucediendo en este país. A propósito de la campaña electoral aquí en Estados Unidos, hay una columna suya en las últimas horas, Arturo, en el diario El Universal de México, titulada Trump y Clinton, socios insospechados, y se refiere usted a Donald Trump y a Hillary Clinton. Es verdad que ambos han dicho que están en contra de los tratados de libre comercio, están en contra de la Alianza Transpacífico, un acuerdo internacional de libre comercio que ha negociado el presidente Barack Obama con 11 países. El señor Trump ha dicho que él desmontaría el NAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés, en el que están incluidos Estados Unidos, México y Canadá, y que además aparentemente ha contribuido al crecimiento de la economía de Estados Unidos, que es de 17 billones de dólares, me refiero a 17 millones de millones de dólares. Usted fue embajador de México, es consultor internacional. ¿Cómo así que socios Donald Trump y Hillary Clinton entonces? Bueno, yo creo que como ha quedado claro en esta mesa y a lo largo de estos meses, no hay prácticamente nada que una a Donald Trump y a Hillary Clinton. Pero hay una cosa en la que los dos sí han trabajado de manera juntos, por decirlo, que es minar, socavar el apoyo a los tratados de libre comercio. ¿Y por qué es importante? Primero porque habemos 5 países de las Américas que somos parte del tratado, del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Es un acuerdo de última generación que toma en cuenta no solo cómo ha cambiado la economía global en los últimos 20 años desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio América del Norte, sino que incorpora nuevos estándares en temas tan importantes como derechos laborales o temas medioambientales. Y la gran preocupación que yo y muchos otros tenemos es que el TPP permitiría no solo a la región y a los países, a los 4 países latinoamericanos, Chile, Perú, México y Canadá y Estados Unidos, de este lado de la ribera del Pacífico, con los otros socios asiáticos de la ribera del Pacífico, avanzar en una esfera de mayor crecimiento económico e intercambio comercial. Es evidente que el gran problema al final del día, más allá de lo que se pueda decir o no en la campaña, es que hay un sector muy amplio de la sociedad estadounidense y en otros países que en estos últimos 20 años, a través de estos acuerdos de libre comercio, han perdido. Y no se han instrumentado mecanismos, redes, para mitigar los costos de desplazamiento laboral y de pérdida de empleo, y por lo tanto pegarle a los acuerdos de libre comercio en esta campaña se ha convertido en un factor enormemente popular. El problema es que estamos socavando el mecanismo que permitiría garantizar el futuro crecimiento y bienestar económico de las Américas. ¿No será eso una táctica de campaña que usan muchos los candidatos y en particular Hillary Clinton en sus otras campañas presidencial? Fue igual, un discurso proteccionista encaminado a acaparar el voto de la fuerza laboral de Estados Unidos, de los sindicatos, y luego a la hora de tomar decisiones generalmente los candidatos, Obama es un ejemplo perfecto de eso, lo eligieron los sindicatos y gobernó con el sector privado, llegan a un punto donde gana el pragmatismo. Yo espero que sí. El problema es que el jefe de campaña de Clinton
hace una semana tuiteó que la oposición de la campaña Clinton al TPP sería antes y después del 8 de noviembre. Entonces, creo, es decir, ustedes saben que aquí en Washington hay un dicho de que para lanzar un acuerdo de libre comercio se requiere un republicano, pero para concluir un acuerdo de libre comercio se requiere de un demócrata. Y ha sido el caso, es decir, Bill Clinton culmina el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que Bush padre lanza, y Barack Obama lleva a buen puerto la negociación del TPP que George Bush 43 arranca e inicia. Bush papá. Pero el problema es que me parece que en este momento la mesa se ha movido mucho, Muni, y que quieran pivotear o no una vez en el poder va a ser muy difícil por cómo se han posicionado, sobre todo con relación al TPP. Vale. Espero que estés en lo correcto, porque si no vamos a tener un problema. Sí, no, yo creo que además lo curioso es la hipocresía de los dos. Es decir, porque Donald Trump, en la convención republicana, yo me detuve a hacer fotos de las camisetas que vendían fuera de la convención. Las que vendían dentro de la convención eran todas hechas en Estados Unidos. Fuera de la convención eran todas hechas en Nicaragua, que además se puede decir que tiene un gobierno que no es favorable a Estados Unidos, Haití, Honduras y algún otro país que ya no era de las Américas. Pero vamos a decir, no había ninguna camiseta, ninguna gorra de Donald Trump que fuera Made in USA. Pero digamos que Trump también se ha beneficiado de libertad de inversión, etc. Y Hillary, pues ella siempre ha estado muy próxima a Wall Street. Su marido Bill puso su carrera política, su presidencia, literalmente en juego por el Tratado de Libre Comercio con México, que salió por un voto en el Senado y además provocó una catástrofe demócrata en las elecciones al Congreso de aquel año. Con lo cual, es decir, es muy curioso, es decir, porque ninguno de los dos verdaderamente pasa el test de la realidad, ¿no? Es decir, ustedes están contra el libre comercio, pero ustedes, toda su carrera empresarial y política se ha basado en el libre comercio. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Muni, hay noticias del Brasil sobre Dilma Rousseff, la presidenta, quien fue apartada del cargo en mayo mientras se establece si es destituida o no en un juicio en el Senado. Ayer, y en el Brasil están en plenos Juegos Olímpicos, por una votación de 59 contra 21, en una cámara, la Cámara Senatorial del Senado, que tiene 81 escaños, se aprobó que se siga adelante con el proceso de Dilma Rousseff. Y una vez terminen los Olímpicos, a finales de agosto, va a haber una votación y ella puede ser destituida con 2/3 partes de la totalidad de los escaños del Senado. Está acusada, no por el escándalo de Petrobras, de los sobornos de la petrolera, sino por haber maquillado cuentas públicas. Se acerca el fin de Dilma Rousseff y va a terminar ella destituida y reemplazada por Michel Temer, el vicepresidente que gobernaría hasta 2018. Eso parece, este es el último eslabón de esta cadena de impeachment que ha sufrido Dilma en los últimos meses. Y es la oportunidad de darse la votación de 2/3 partes del Senado para que Michel Temer de verdad muestre los resultados que prometió que iba a dar. Michel Temer ya como presidente en funciones durante 2 años tendrá que cumplir sus promesas de restablecer la economía brasileña, de establecer los mercados financieros, de reducir el déficit, de eliminar sobregastos del gobierno y aumentar la inversión. Parece, y es curioso, que ahora los brasileños están más escépticos de su gobierno que los inversionistas. Y los inversionistas están esperando que se termine este proceso para empezar a inyectar dinero en el Brasil y para empezar a ver resultados económicos, mientras que en Brasil sí parece haber un clima muy caldeado y muy dividido frente a la destitución de Dilma. Arturo. Para quienes vivimos en las Américas y observamos lo que sucede en Brasil, yo creo que hay una buena noticia y una mala noticia. Empecemos con la mala noticia. La mala noticia es que, más allá de cómo vaya a decantarse este proceso en las próximas semanas, creo que vamos a tener mucha inestabilidad política en Brasil hasta el 2018. Y creo que no vamos a ver una reconducción del proceso hasta que haya elecciones presidenciales nuevas en el 2018, indistintamente de cómo se vaya resolviendo en las próximas semanas esto. La buena noticia, sin embargo, me parece que Brasil ha demostrado estos años, y de los pocos países, francamente, en América Latina que lo pueden demostrar, que la justicia está funcionando, que hay procesos en donde empresarios corruptos están en la cárcel, donde los funcionarios públicos
que cometen faltas, más allá de qué es lo que motivó la destitución de Dilma y que si es un golpe de Estado constitucional o no. Es decir, la justicia está dando resultados. Y en una región en donde la impunidad, la corrupción, la falta, la debilidad del Estado de Derecho son un problema persistente, creo que Brasil es un escaparate muy importante en ese sentido, y los brasileños, a pesar de los momentos complejos que están viviendo, creo que hacia el exterior deben sentirse confiados y alentados por la fortaleza que las instituciones judiciales del país están mostrando. Pablo, y de Brasil a Venezuela, porque ayer hizo un pronunciamiento la presidenta del Consejo Electoral, Tibisay Lucena, del Consejo Nacional Electoral, con respecto a la solicitud que ha hecho la oposición de que se lleve a cabo un referendo revocatorio con respecto en relación con el mandato del presidente Nicolás Maduro. Si el referendo se lleva a cabo antes del 10 de enero del año entrante, habría que convocar nuevas elecciones. Si se lleva a cabo después del 10 de enero, reemplazaría, en caso de que se revoque el mandato de Maduro, el vicepresidente de la República, a quien Maduro puede escoger a dedo. Bueno, pues Tibisay Lucena dijo que tras la primera recolección de firmas, un proceso que ya se surtió, viene una segunda, se tienen que recoger un 20% de las firmas que se necesitan, que son más o menos 4 millones. Eso se podría realizar más o menos a finales de octubre, según ella, o principios de septiembre. Después habría unos días en los que el Consejo Electoral tendría que verificar que las firmas son ciertas, y luego se convocaría el referendo dentro de un periodo de 90 días siguientes a esta verificación. Quiere eso decir entonces, si uno mira las fechas, que la cosa va a ser después del 10 de enero. ¿Murió aquí la iniciativa de la oposición de que haya un referendo revocatorio antes de enero? Eso parece, desde luego. Es decir, yo creo que es un poco el caso de Venezuela es el caso contrario al de Brasil. Digamos, también un país con una crisis política, bueno, de dimensiones mucho más grandes, con una crisis económica también de dimensiones mucho más grandes, pero en el cual precisamente el hecho de que no haya una independencia de poderes y el hecho de que el partido en el poder haya literalmente tomado al asalto, tomado, quiero decir, todas las instituciones independientes, está precisamente enquistando esta situación, está alargándola y está demostrando en último término que una separación de poderes o un gobierno que no penetre en todas las instituciones del Estado es mucho mejor para un país. Es decir, los brasileños están yendo con su crisis muy dura, pero tienen una salida al final del túnel. A los venezolanos prácticamente lo que se les está diciendo es, como poco, esto va a seguir hasta el año 2019. No va a haber cambio político, va a haber poca regeneración política, la economía va a seguir en manos de la misma gente que prácticamente ha triturado la economía del país, y todas estas políticas que son casi como un autogolpe, es decir, es como ir estirando los plazos al máximo, etcétera, es cuando ya a un gobierno no le queda ningún resultado, ningún recurso. Con lo cual yo creo que es una pésima noticia para Venezuela, para América Latina y para el mundo en general. Arturo, ¿termina aquí la iniciativa de la oposición del referendo revocatorio? Yo espero que no. Ciertamente, como dice Pablo, los obstáculos son notables, y con esta decisión la ruta crítica se vuelve mucho más compleja, pero creo que la oposición tiene la obligación de seguir persistiendo en apuntar cómo se está vulnerando el régimen democrático en Venezuela, un régimen democrático que está en caída libre. Yo quiero ser optimista y pensar que, a pesar de que se hayan presentado tantos obstáculos para la remoción de Maduro y para una transición en Venezuela, el simple hecho de que de pronto salga él del poder, incluso por fracturas dentro del propio chavismo, genere algún tipo de oxígeno para el cambio. A pesar de que sí es una muy mala noticia la forma como se ha maniobrado con el proceso revocatorio, es posible que de allí se genere algún tipo de cambio espontáneo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Arturo, el lingüista y matemático Jakub Marian, checo, ha hecho un mapa de los apellidos más comunes en Europa. En Portugal es Da Silva, en España es el apellido García, en Francia Martin, en Inglaterra Smith, en Alemania Müller y en Italia Rossi. Algunos de estos apellidos son patronímicos, vienen de un nombre, del nombre de algún antepasado. Por ejemplo, en Dinamarca es Nielsen, vienen de los hijos de un Nils, así como Rodríguez es un patronímico que viene de Rodrigo.
¿Qué le llamó la atención de este mapa, de esta información? Pues sobre todo que confirma algunos de los clichés que tenemos acerca de lo común que son algunos apellidos cuando nos referimos ciertamente a algunos países, pero también este hilo conductor de que muchos de estos apellidos están vinculados o con toponímicos o con características físicas de las personas. O con oficios. Pablo Con Vargas. oficios. Yo en mi ignorancia con vodka, uno de ellos en Rusia. Smirnov es el apellido más común en Rusia. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que también esto para cierta gente que está muy histérica en Europa, como también aquí Trump en Estados Unidos con la inmigración, por lo menos demuestra que siguen siendo apellidos europeos de toda la vida. Los ingleses no tendrían por qué haber sido de la Unión Europea. Es Smith, no es ningún nombre árabe ni nada de esto que tanto les asusta, o polaco, efectivamente. Unillense. Comentaba que aquí el apellido más común en el mundo es Lee, el chino. Más de 100 millones de personas tienen ese apellido. Y también me puse a investigar, los apellidos de ustedes no aparecen por ningún lado, ni Iragorri, ni Sarucán, ni Pardo como los más comunes, pero Jensen es el segundo más común en Dinamarca. En Dinamarca. Y el Pardo es un apellido más o menos común en España, poco. Bueno, relativamente común en España y en Israel. El jefe del Mossad, que es el servicio secreto israelí famoso en todas las novelas de espionaje, se apellida Pardo. ¿Y el Sarucán es un apellido de qué origen? Es armenio y hay un pueblo que se llama Saruján. El apellido originalmente era Sarujanian, pero cuando mi abuelo, refugiado del genocidio, llega a México, decide simplificarle a las autoridades migratorias mexicanas el apellido cortándole el último pedazo. El mío es vasco y quiere decir el echal rojo. El hechos rojos, Iragorri. El mío quiere decir príncipe rubio, entonces imagínate. La presión. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa. Muy bien.